Bienvenido a Elbridge en línea. Mi nombre es Miguel Gómez y soy el pastor del Ministerio Hispano. Esperamos que usted y su familia sean bendecidos al unirse a nosotros en la adoración de hoy. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campana para recibir notificaciones. Si tienes alguna pregunta sobre cómo conectarse a nuestros diversos ministerios, puedes enviarnos un mensaje en Facebook o usar el formulario de contacto en nuestro sitio web. Gracias por unirte a nosotros. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Aunque hoy tendremos un servicio diferente y no podremos vernos de forma personal, no queremos dejar de alabar y adorar a nuestro Dios, unidos juntos como un solo cuerpo, una sola familia. Desde la comunidad de nuestros hogares, junto a nuestra familia y amigos o en nuestros centros laborales, damos gracias a Dios por este medio que nos permite el poder hacerlo. Y en esta mañana traje conmigo el piano de mi hijo. Este es un instrumento musical que en las manos correctas, es decir, en las manos de un buen músico, un buen artista, puede emitir las más hermosas melodías, como por ejemplo esta. Una melodía hermosa, relajante, ¿verdad? Pero este mismo instrumento, en las manos equivocadas o de alguien que no es músico, puede emitir sonidos un poco desagradables, como por ejemplo estos. Lo siento, pero no soy músico. Como pudimos escuchar, un mismo instrumento puede emitir melodías agradables, como también sonidos desagradables. Todo depende en las manos de quién está o de quién lo está usando. En las Escrituras, en Hechos, capítulo 9, versículo 15, Dios, refiriéndose a Saulo, lo llama su instrumento. Dice allí: pero el Señor le dijo: ve porque eres mi instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Saulo fue elegido por Dios para ser un instrumento para su gloria, donde el gran artista y el gran músico es Dios, quien emitirá hermosas melodías a través de su vida. Y este es justamente el título de nuestro mensaje el día de hoy: Instrumentos para su gloria. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos ahí en nuestros hogares, Señor, donde estemos. Poder buscarte a ti en oración, poder buscarte a ti como una sola familia, Señor, como un solo cuerpo. Buscar tu palabra y poder alabarte y adorarte a ti, Señor. Te amamos, Padre, y te pedimos que en esta mañana seas tú dirigiendo todo este tiempo, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. Te amamos, Señor, te agradecemos y que al finalizar este tiempo podamos salir motivados, Señor, por tu palabra para hacer lo que tú deseas de cada uno de nosotros, para ser instrumentos para tu gloria. Te alabamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Instrumentos para su gloria. Qué hermoso es pensar que ese Dios maravilloso, creador, sustentador, dueño de todo, el gran artista, quiere utilizarnos como instrumentos para su gloria y que a través de nuestras vidas podamos emitir sus hermosas melodías. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo puedo ser un instrumento que glorifique a Dios? Y para responder a esta pregunta, me gustaría que vayamos a nuestras Biblias en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Y también vamos a leer Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 10. Te animo a abrir tu Biblia en casa y leer con nosotros, o permitir que algún miembro de tu familia pueda leer los pasajes en alta voz. Antes de iniciar con nuestra lectura, a modo de entender el contexto, me gustaría mencionar a grandes rasgos que en los versos anteriores de este mismo capítulo vimos cómo Pablo y Bernabé, al regresar a Antioquía luego de su primer viaje misionero y de compartir las maravillas que Dios había hecho en los gentiles y de cómo la salvación había llegado a los gentiles,
tuvieron que enfrentarse con el problema de que algunos judíos y fariseos estaban queriendo obligar a los creyentes gentiles a ser circuncidados y cumplir la ley como medio de salvación. Frente a esto, tuvieron que viajar hasta Jerusalén y luego de un gran debate junto a Pedro, los apóstoles y la iglesia en Jerusalén, se acordó que los nuevos creyentes gentiles no estaban obligados a cumplir la ley para salvación, afirmando que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y en mutuo acuerdo enviaron cartas a través de Pablo, Bernabé, Judas, Silas y otros hermanos a la iglesia de Antioquía, cuyas cartas trajeron ánimo, gozo, consuelo para la iglesia. Y luego de cumplir con su labor, los hermanos regresaron a Jerusalén, de donde habían sido enviados, mientras que Pablo, Bernabé y Silas se quedaron en la iglesia de Antioquía, animando, fortaleciendo y enseñando la palabra de Dios. Esto lo podemos ver claramente en los versículos 34 y 35 del capítulo 15. Con esto en mente, leamos juntos ahora versículos 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y en estos versículos encontramos la primera respuesta a nuestra pregunta: ¿cómo puedo ser un instrumento que glorifique a Dios? Y la respuesta es conociendo la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé, al igual que la iglesia de Antioquía, fueron sensibles al sentir de Dios, reconociendo que era Él quien los estaba llamando y enviando a la obra misionera en la extensión del Evangelio y la predicación de la palabra. Esto está claro allí en los versículos de Hechos capítulo 13, versículos 2 al 4. Ellos sabían que esa era la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 36, vemos que Pablo es sensible al sentir de Dios de ir a visitar a los hermanos para conocer su condición y confirmarlos en su fe y el crecimiento de la palabra. Y es él quien incentiva a Bernabé para salir nuevamente. Como hemos leído, Bernabé estuvo de acuerdo, pero quería llevar a Juan Marcos, generándose una discusión entre Pablo y Bernabé por esta causa, porque Pablo no quiso incluirlo en este viaje a causa de que Juan Marcos los había abandonado en su primer viaje misionero, como es mencionado allí en Hechos capítulo 13, versículo 13. Bernabé, por el contrario, quería llevarlo con ellos, brindándole una nueva oportunidad. Bernabé, cuyo nombre significa consolación, siempre se caracterizó por ser un hombre dadivoso, humilde, misericordioso y ser capaz de brindar segundas oportunidades confiando en el poder transformador de Dios. Ejemplo claro de esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28, donde él mismo, Bernabé, ayudó a Saulo a ser aceptado por los apóstoles, quienes le temían por su anterior proceder. Y fue también Bernabé quien llamó a Pablo para servir con él en Antioquía. Pero a pesar de este desacuerdo, tanto Pablo como Bernabé eran instrumentos valiosos y útiles en la obra del Señor, muy diferentes el uno del otro, y aunque no estaban de acuerdo en todo, ambos eran conocidos, amados y utilizados por Dios en gran manera. Esto nos enseña que Dios utiliza sus instrumentos, aun con sus diferencias y sus características personales, para cumplir su función para la cual Dios los ha creado. No siempre estaremos de acuerdo en todo, pues somos diferentes y tal vez en algún momento nuestro sentir y pensar cambiará conforme al plan de Dios. Ejemplo de esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:11, cuando tiempo después el mismo Pablo manda llamar a Juan Marcos porque le era útil para la obra. Lo importante es que al igual que Pablo y Bernabé, sin importar las circunstancias, ellos fueron obedientes a la voluntad de Dios. Ellos, pese a sus diferencias, fueron a la obra, como vemos allí en el versículo 39 y el versículo 40. Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y Él producirá en nosotros no solo el saber su voluntad, sino el hacerla, como es mencionado ahí en Filipenses 2:13, donde dice: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Y Él les da el poder para hacerlo. Pero la pregunta es,
¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Dios te la está mostrando cada día a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu y hasta utilizando a personas espiritualmente maduras para ayudarnos a discernir cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dios nos da todas las herramientas que necesitamos para conocer su voluntad. Pero, ¿estamos haciendo uso de ellas? Si ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿estás siendo obediente o estás poniendo excusas? ¿Estás siendo un instrumento para su gloria? Conocer y hacer la voluntad de Dios es lo primero para ser un instrumento que glorifique a Dios. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nuestras vidas, mi querido hermano, mi querido amigo. Como dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 2. En la última parte del versículo dice: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Volviendo a nuestra lectura en Hechos, vamos al capítulo 16, en los versículos del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En estos versículos encontraremos la segunda respuesta a la pregunta de ¿cómo puedo ser un instrumento que glorifique a Dios? Y la respuesta es conociendo a tu equipo. En la obra del Señor, Él nos ha colocado en un cuerpo, en un equipo, el equipo de Dios. Somos muchos instrumentos, pero juntos creando una hermosa armonía, dirigida por Dios y para su gloria. Como acabamos de leer, Pablo y Silas continuaron su viaje hasta Derbe y Listra. Pablo viajó hacia allí en obediencia a Dios, a pesar de que fue justamente en esta ciudad donde fue apedreado y dejado como muerto, por haberse negado a ser adorado por el pueblo por el milagro realizado al hacer caminar a un hombre paralítico de nacimiento. Esto lo vemos claramente en Hechos 14, versículo 8 al 20. Esto nos enseña que al estar en la obra del Señor y obedecer su voluntad, no todo será color de rosa como en estos tiempos, hermano. Y a veces tendremos que enfrentar situaciones duras, pero debemos estar dispuestos a hacer su voluntad, sabiendo que estamos sembrando y cosechando para la eternidad. Como es mencionado en Gálatas 6, versículo 8 al 10, y que nada ni nadie podrá arrebatarnos esto. Pablo, al estar en Listra, consideró la vida y el testimonio que daban los hermanos en relación a Timoteo, un joven que desde su niñez conocía la palabra de Dios, siendo instruido desde muy pequeño en la fe y la palabra por su madre y su abuela, como es mencionado en 2 de Timoteo 1, 5 al 7 y capítulo 3, versículo 15 al 16. Pablo conoció el buen testimonio público de Timoteo, y este testimonio lo calificó para ser incluido en el equipo y salir con él a la obra. Pero también Pablo conoció su testimonio personal, al ver su obediencia en ser parte de la obra, aceptando ser circuncidado y salir por fe con ellos, como leímos en el versículo 3 y 4. El incluir a Timoteo como parte de este equipo resultó para el bien y el progreso del ministerio, como podemos ver en el versículo 5. Formaron un equipo grandioso, un equipo para la gloria de Dios. Si bien sabemos que nuestras buenas obras no nos salvan ni ganan el favor de Dios, como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero nuestras buenas obras, mi querido hermano, son una señal de nuestra nueva vida en Cristo y son un testimonio público que da credibilidad y respaldo para la obra que Dios nos ha llamado a hacer. En Santiago 2:18 dice que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Y también en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos
oigan o digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Queda claro que nuestras buenas obras glorifican a Dios. Al igual que vimos cómo las personas daban un buen testimonio de Timoteo y de su buen obrar, esto lo respaldó para ser parte de este viaje. Pero la pregunta sería, ¿qué testimonio darían los que nos rodean en relación a ti y en relación a mí? ¿Tu forma de vivir, de actuar, de hablar son acorde a los de un hijo de Dios? ¿Tu predicación y exhortación es respaldada por tu propia vida? ¿Con un testimonio público de la verdad? Hay un dicho que dice, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Hermanos, debemos ser conocidos por nuestro buen testimonio, como verdaderos hijos y siervos de Dios, y que nuestro buen actuar nos lleve a ser un instrumento que glorifique a Dios. Y ahora continuaremos nuestra lectura en Hechos 16, pero el versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y en estos versículos encontramos la tercera y última respuesta a la pregunta de ¿cómo puedo ser un instrumento que glorifique a Dios? Y la respuesta es conocer la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios. Aunque el deseo de Pablo y Silas de ir a Bitinia para compartir el Evangelio y la palabra de Dios era un buen deseo, no era parte del plan que Dios tenía para ellos en esta parte del viaje. Su dependencia de Dios los llevó a ser sensibles a escuchar su voz y ser guiados por Él para no ir allí, pero sí tenían que ir a Macedonia. La guía del Espíritu Santo para realizar la obra como instrumento del Señor es muy importante y necesaria. Pues el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad de Dios, como dice ahí en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él nos guiará en sabiduría y conforme al plan perfecto de Dios. En las Escrituras vemos claros ejemplos de su guía. Por ejemplo, Él guió a Felipe para alcanzar con el Evangelio al etíope. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 29 al 31. Él guió a la iglesia de Antioquía para enviar a Pablo y a Bernabé a la obra. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 2. Y en nuestro mayor ejemplo, que es la persona del Señor Jesucristo. El mismo Señor fue guiado por el Espíritu Santo al desierto antes de iniciar su ministerio público. Esto podemos verlo en Mateo 4:1, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En conclusión, es muy importante depender de su guía para ser instrumentos que glorifiquen a Dios. Pero el ser sensible a su guía dependerá mucho de nuestra comunión con el Señor, de cuánto tiempo dedicamos a buscar su guía a través de su palabra. No podemos ser instrumentos suyos ni llevar gloria para Él si no pasamos tiempo con la palabra de Dios y sin escuchar su voz. Nuestra comunión también dependerá de nuestro tiempo de oración, mi querido hermano. De hablar con Él a diario y buscar su guía, dependiendo de Él antes de tomar cualquier decisión. De limpiar nuestras vidas a través del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Buscando ser instrumentos limpios para su gloria. Pues la Biblia dice claramente que el pecado en nuestra vida estorba el obrar del Espíritu Santo. Esto está afirmado allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, donde dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y en Efesios 4:30 dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿cómo está nuestra comunión con el Señor?
¿Estamos dependiendo de la guía del Espíritu Santo o estamos tratando de hacer la obra bajo nuestras fuerzas, bajo nuestra sabiduría humana? Si es así, mi querido hermano, amigo, estamos rumbo al fracaso. Porque para ser instrumentos que glorifiquen a Dios, necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Y ya llegando al final de este tiempo, te animo a considerar lo que hemos visto el día de hoy y preguntarte, ¿estás siendo un instrumento que glorifique a Dios? ¿Conociendo y obedeciendo la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conociendo a tu equipo y siendo conocido por ellos a través de un buen testimonio? ¿Conociendo y dependiendo de la guía de Dios a través de su Santo Espíritu? Si no es así, es tiempo de hacer un alto. Es tiempo de buscar al Señor, arreglar cuentas con Él, colocarte en sus manos y transmitir las hermosas melodías de Dios a través de tu vida para glorificarlo solamente a Él. Mi querido amigo, la palabra de Dios es clara. Dios quiere utilizarte a ti y quiere utilizarme a mí como un instrumento para su gloria. Un instrumento limpio, un instrumento santo. Y mi ánimo para ti es que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por tu mensaje. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser ese instrumento tuyo, Dios, puesto en tus preciosas manos para tu gloria y para tu honra, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado. Perdónanos si te hemos desobedecido. Pero hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Hoy queremos ponernos en tus manos y dar a conocer tus hermosas melodías. Te amamos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo que nos estás viendo, recuerda, estamos orando por ti. Te amamos, te apreciamos y queremos que Dios haga la obra que tiene para ti. Ánimo, continúa buscando al Señor, continúa buscando su palabra, continúa aferrándote a Él a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y confía que aquel que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Tu iglesia está aquí para ti, está orando por ti. Y si en algo podemos ayudarte, solamente llámanos, envíanos un mensaje y gustosamente te ayudaremos. Hermano, amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.